Tenemos hoy como invitado a Antonio del Olmo. Gracias por estar con nosotros, por tu compartir y bienvenido a nuestras conversaciones despiertas. Gracias. Pues hola Maite, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme y por poder colaborar con vuestro proyecto, que me parece un proyecto muy necesario, muy bonito y que me encanta poder aportar mi granito de arena. Así que muchísimas gracias también a ti. Estupendo. Pues voy a hacerte una pregunta que le hago a todo el mundo ahora porque estoy haciendo una gran investigación sobre qué opinan los y las terapeutas y personas que trabajan con esto, con estas múltiples herramientas que nos abren puertas y miradas y perspectivas y ventanas. Y me está Ujú. encantando haceros esta pregunta a todos porque cada uno la cuenta desde su sentir, su experiencia personal y me aporta a mí una mirada nueva. Entonces, ¿qué es para ti el despertar de la conciencia? Bueno, te digo Maite que cuando vi que a lo mejor me preguntabas esto me asusté, ¿no? Me parece una súper mega pregunta, una Mm, gran pregunta, pero una pregunta súper necesaria al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí el despertar de la conciencia, lo primero que me viene son como si fueran dos cosas en la pregunta, ¿no? Que son la conciencia y despertar, ¿no? Entonces yo empezaría por mirar qué es la conciencia, que, vamos, mm, no me aventuro a decir yo qué es la conciencia, pero por lo menos sí acercarme a cómo la percibo yo, cómo sí. la entiendo yo, ¿no? Y cuando estaba pensando en qué es la conciencia para mí, que me ha encantado hacerme esa pregunta, mira que llevo años trabajando en esto y no me había hecho esta pregunta tan concreta, ¿no? He visto que para mí por lo menos puedo distinguir como tres cualidades, por poner un poco así de concreción, ¿no? Por un lado me da cuenta que es algo muy sencillo, muy Mm, familiar, algo que todos tenemos, algo que forma parte de nuestra experiencia de cada día, de cada momento, como si cada momento fuera una oportunidad para descubrir qué es la conciencia, mm, fuera una ocasión para descubrirla, ¿no? Pero al mismo tiempo también me da cuenta que es algo que tiene una gran profundidad, es decir, que es familiar, pero que también tiene una gran profundidad. Y tiene una profundidad, ¿cómo te diría yo? Como una profundidad, pero que es una profundidad tangible, es una profundidad que podemos percibirla en nosotros, yo en concreto, desde donde trabajo, es desde esa profundidad que es sentirla cuando me siento presente, cuando me siento consciente, ¿no? Entonces tiene esa familiaridad, familiar para todo el mundo, pero tiene una profundidad. Cuando no estoy en automático, cuando no estoy en la inercia, pues noto que tengo como esa profundidad. De pronto me doy cuenta de que pues te estoy hablando a ti o que tú mm, estás aquí conmigo. Esa cualidad es a la que me refiero cuando digo que es profundo. Y hay otra cualidad que también veo para mí que tiene la conciencia, que es algo complejo. Y mm, esto me parece súper interesante, porque cuando digo complejo me refiero a que es algo difícil de definir y claro, vivimos en un mundo de palabras, ¿no? Pero el que sea complejo también para mí es una oportunidad en el sentido de que me despierta algo de misterio, la mm, conciencia, ¿no? Que es una complejidad misteriosa hacia algo muy profundo, que a la vez es muy sencillo, y todo esto para mí me ayuda como a entrar en lo que es la vivencia de lo que es el despertar de la conciencia, es decir, ¿cómo despierto yo esto en mí? ¿Cómo es esto? ¿Qué es despertar para mí? ¿No? Bueno, pues para mí despertar mm, sería acceder a vivir momentos, experiencias, donde me encuentre con la sensación de mí mismo presente en una sensación tangible de que me doy cuenta de que estoy aquí, que estoy hablando contigo y que a la vez esto tiene una profundidad que no alcanzo tampoco a abarcarla. No sé hasta dónde puedo llegar a sentirme aquí contigo. Es como que me cuesta, sí, me cuesta un poco ponerle palabras, pero en un sentido de que las palabras se me quedan pequeñas. Esto es un mm. poco lo que quería decir. ¿Sí? Sí, Como que hay te algo ahí. entiendo ahí cuando hablas de la parte de lo cotidiano, de la sencillez, y de ahí te vas a la complejidad. La profundidad está claro que es algo profundo. Y es verdad porque yo cuando me pongo también a pensar, y ahora que os entrevisto y veo, tengo muchas visiones de lo que me vais contando de esto, es que realmente es complejo porque es multicapa.
O sea, hay multiplano, o sea, hay tantos Efectivamente. planos de conciencia, o sea, puedes seguir quitando capas y explorando hacia lo profundo, hacia lo hondo y sigues encontrando una comprensión y luego la puedes Sí, llevar hacia un lado o hacia otro, o sea, es eterno, es un sí. camino de toda una vida o de varias, no sé, pero es... Sí, mira, a mí me viene un ejemplo Mm, que a lo mejor para las personas que escuchan el vídeo que a mí me inspira mucho en el trabajo que hago, que es tomar conciencia del mm, espacio que tenemos tú y yo aquí, alrededor de nosotros, ¿no? mm, Claro, dices, el espacio. Claro, tenemos nuestra percepción, está ya configurada, está sesgada, está entrenada para no mirar el espacio, sino para mirar los objetos que hay en el espacio. ujú, Pues para mí la conciencia es ser capaz de ampliar la sensación de tu curiosidad a darte cuenta de que tú estás, yo estoy contigo en el espacio vacío que me rodea. Claro, esto se entiende cuando yo lo digo, pero percibirlo tiene su misterio, ¿no? Pero está ujú, aquí, el espacio vacío nos rodea todo el rato. Ser consciente del espacio que me rodea es una manera de entrenar, de ajustar, de modular mi conciencia, ¿no? A mí me parece que la conciencia en realidad se modula desde la atención mm, y que los que trabajamos en el mundo del despertar de la conciencia desde distintos ángulos, a mí me mm, gusta mucho decir que somos artesanos de la atención. A mí me gusta mucho esa metáfora porque para mí es muy real, como si fuéramos artesanos en el sentido de diría, cada corriente, cada tribu, cada técnica, pues ha encontrado una manera de articular su particular manera de despertar la atención, ¿no? El yoga, la meditación, la gesta, la bioenergética, el movimiento. Cada uno hemos encontrado como nuestra propia eh, identidad de despertar la atención. Y esto me parece súper bonito poderlo ver, como que todos trabajamos en la misma dirección, ¿no? ujú. Es así. Y te voy a hacer otra pregunta, y esta es una visión también personal sobre, porque estamos hablando de la conciencia, bueno, y estamos hablando un poco más individual. Yo ahora te voy a plantear sobre lo que es la conciencia colectiva, o cómo ves esto ahora, qué pasa ahora. Ahora pasan muchas cosas. Colectivamente, precisamente, está el patio bien, bien denso. Pero bueno, te pregunto, Bueno, me preguntas, es una pregunta también me parece bastante compleja. ¿Sí? necesaria y a la vez es algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Como el despertar de la conciencia individual, qué quiere decir o qué relación tiene con la conciencia colectiva. Desde mi punto de vista es un poco lo mismo, es decir, hay algo que tiene que ver con sincronizar. Cuando una persona se pone consciente consigo mismo, ahora la neurociencia nos ayuda a darle esta versión científica, una versión nueva, actual, moderna, de algo que es muy antiguo, ¿no? Que lo explica desde lo que es la posibilidad de sincronizarse con el corazón, con el cerebro, con los organismos, ¿no? Que somos, ¿no? Y esto sería una manera, digamos, posible de interpretar esta pregunta que me haces, ¿no? Es decir, cuando yo soy consciente, ahora tú y yo, cuando estamos hablando en esta entrevista, nos estamos sintiendo, formando parte, un poco tú y yo, estamos como conectándonos de alguna manera. Bueno, pues esta sensación de conexión se puede ir ampliando de muchísimas maneras. Hay muchas formas creativas, Ujú, algunas son ancestrales, en el sentido de que son de milenarias, vienen de las disciplinas contemplativas, por ejemplo, meditaciones, visualizaciones. Y hay algo que también a mí me resulta desafiante, pero lo digo, y yo siempre lo llamo el trabajo invisible. El trabajo invisible para mí es esa confianza en que mi conciencia forma parte de una conciencia mayor de la ujú, que yo formo parte, como este espacio que hay entre tú y yo, ujú. que nos separa, realmente nos separa, pero igual que nos separa, nos está Mm, uniendo. ujú, Un poco complejo con la mm, palabra, pero es entendible desde la experiencia. ujú, Pues yo creo que todos formamos parte de este mismo espacio, todos estamos imbuidos, incluidos en el espacio, pero a veces al no estar conectados con nosotros no nos damos cuenta de que formamos parte de algo más grande que nosotros, de esa conciencia colectiva que somos y que tenemos, aunque no seamos a veces conscientes de ella. No sé si se entiende lo que he dicho. sí, 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 se entiende.
yo lo entiendo. No sé si todo el mundo lo entenderá, yo lo, lo entiendo, me parece que está explicado. Y no he contado mucho sobre tu trayectoria en el inicio de la conversación, pero si una persona se mete a bucear en la web de Incorpore, que es la web de Antonio del Olmo, encuentra, pues cuando lee su experiencia vital o formativa, experiencial, pues encuentras pues, que prácticamente ha hecho de todo lo que se puede hacer en torno a la conciencia a través del cuerpo, ¿no? Que es una cosa que introducimos nueva, que es eh, vamos al terapeuta, vamos al psicólogo, trabajamos desde sitios, ¿no? Para ser más consciente, y luego están los que trabajan y llegan a la conciencia a través del cuerpo. Entonces, cuéntanos qué es esto, que aquí hay un tema largo para explayarse. He hecho de todo, bioenergética, que para mí es una gran desconocida, por lo menos en este país, y es una joya para mí la bioenergética y es una de las grandes desconocidas desde el mundo terapéutico. El yoga, el tai chi, qigong, gestalt, río abierto, hasta que llega a muchas más cosas y llega a fusionar todo lo interesante en PCI. ¿Qué es PCI? Cuéntanos esto también. Sí, bueno, PCI es un poco proceso corporal integrativo, con las siglas de PCI. Y bueno, para mí es un poco como cuando de alguna forma decidí empezar a sintetizar todo este bagaje por el mundo del cuerpo, que empecé pues muy pequeñito, empecé de niño haciendo yoga por casualidad y eso me fue llevando y llevando y llevando y llevando pues a una curiosidad muy física y muy corporal que me llevó naturalmente a la necesidad de lo emocional. Es decir, el propio cuerpo fue el que me hizo ver, mi conexión con el cuerpo me hizo ver mi dificultad emocional. Y empecé siendo un niño muy tímido, un niño que se sentía muy inseguro, emocionalmente absolutamente desconectado. Y el ver como cuando hacía actividades corporales, mi estado interno cambiaba de una forma tan notable que chocaba con la idea que tenía de mí mismo, ¿no? Y como a través de, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Como esa timidez, por ejemplo, yo me daba cuenta que podía variar cuando yo me ponía a hacer ejercicio físico, ¿no? Cuando yo hacía ejercicio me notaba más seguro, me notaba más tranquilo, podía manejar mejor la ansiedad. Todo esto que estoy diciendo ahora lo descubrí de jovencito, cuando tenía 15, 16, 20 años, ¿no? Y esto me resultaba bastante sorprendente, ¿no? Y esto fue lo que me hizo ir a terapia. Empecé haciendo Gestalt con 20 y pocos años, porque no entendía cómo podía estar como esta disociación entre mi cuerpo, mis estados internos, mi forma de relacionarme con la vida, con las personas, ¿no? Y bueno, pues con el paso del tiempo, porque no tuve, era todo el rato, eran preguntas, eran procesos, pero no veía cuál era el eje. No, tardé mucho tiempo en ver que para mí, en mi vida, en mi existencia, en mi proceso, hubo un día donde me di cuenta que todo lo que me había hecho bien hasta ese momento pasaba por el cuerpo. Y por algún motivo no lo había visto, no me lo habían tampoco ayudado a ver, ni mis terapeutas, ni mis maestros. Era como, vamos a hacer teatro. Vale, pues venga, preparamos el cuerpo, tal, pero es para hacer teatro. Vamos a hacer terapia. Bueno, pues vamos a hacer todo el proceso necesario de darme cuenta de todas mis heridas, todas mis carencias, pero no me daba cuenta que era a través del cuerpo, donde yo me estaba dando cuenta, Ya, ¿no? ya. Entonces, para mí esto ha sido tan impactante que me hizo reflexionar mucho sobre cómo enfocar toda esta cantidad de recursos por los que he ido necesitando pasar, darles unas cuantas vueltas y crear proceso corporal integrativo, PCI, que es una forma, es una versión de poder hacer un proceso personal, pero en vez de, digamos, que es un poco una forma de resumirlo, ¿no? En vez de hacerlo desde la mente hacia abajo, hacia el cuerpo, hacia lo que siento, hacia lo que me pasa, hacia el darme cuenta, pues lo que he hecho ha sido una manera de poderlo hacer también, porque no es irme al otro lado, también del cuerpo a la mente, también del cuerpo al corazón, ¿no?
Y yo creo que aquí hay una cosa que también ahora nos está aportando una versión también moderna de esto, que también ahora pues me está gustando mucho participar de cerca, ¿no? Sentir de cerca el interés por la neurociencia, ¿no? La neurociencia del cuerpo, ¿no? Pues sería un poco un modelo que se está llamando ahora el modelo de la mente corporeizada. Es decir, venimos de un paradigma cartesiano donde pienso, luego existo. Creo que tenemos una psicología muy sesgada desde ahí, en ese sentido, y por tanto, pues hemos vivido una manera de entenderla hasta este momento muy sesgada, sin cuerpo. Es decir, como que lo que hemos conseguido evolucionar, que ha sido un montón, pues eso es lo que hemos conseguido, pero el cuerpo todavía yo creo que está empezando a emerger un poquito. Lo que sí tenemos acceso es a esas disciplinas contemplativas, milenarias, que por algún motivo yo siempre también me hacía la pregunta, digo, ¿por qué por qué no hacen terapia? En Asia, ¿por qué no se hace terapia? Los monjes, ¿por qué no hacen terapia? Porque meditan, pero será porque meditan, ¿no? Pero no tienen problemas emocionales. Como que me hacía preguntas que me hacían ver que las disciplinas que han ido trabajando del cuerpo a la mente tenían la capacidad de autorregulación natural que nosotros hemos perdido precisamente por este modelo cartesiano que nos ha hecho desregularnos solamente por pensar que existimos precisamente porque pensamos. O Como que acabas de tenemos... decir una cosa que me ha dejado así, ¿no? Es cuando has hablado de la meditación y has dicho del cuerpo a la mente. Entonces, no me había planteado que la meditación es un ejercicio probablemente de los más básicos, pues no de los más básicos, pero no es fácil llegar a meditar bien, pero que sí que es ciertamente va del cuerpo a la mente. O sea, que tienes que llevar el cuerpo a un estado X para conseguir algo que tiene que ver con esto. No lo había visto nunca desde el cuerpo, fíjate tú. Y esto es muy bonito, y es muy bonito que lo digas, Maite, porque esto me lo encuentro muchísimo, ¿no? Y es natural que nos lo encontremos, porque, digamos, nuestro ecosistema social está sesgado en la mente. Es como que venimos de ahí, entonces no podemos verlo de otra manera en principio, ¿no? Salvo personas que hayan tenido pues enfermedades o dolores físicos donde de pronto aparece el cuerpo. El cuerpo aparece cuando hay enfermedad y dolor, eso sí, ahí aparece. Pero una vez que me he curado, vuelvo otra vez a la mente, que es la zona de confort donde nos hemos educado todos, ¿no? Pero fíjate un detalle, cuando una persona empieza a meditar, lo primero que te dicen, la postura, Una postura. siéntate, la postura. Pero claro, nosotros la postura es, vale, ya está, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya me he sentado, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿No? Fíjate, solamente el Zen, la base del Zen, hay muchas corrientes de meditación, pero solamente el Zen es La estar en postura. la postura, ¿no? Y cuando la postura de alguna forma empieza a aflojarse, está Tac. esa imagen que te da Mi la maestro caña ahí, con porque la el varita. maestro pasa y te da. Entonces, hay una cosa que es la postura como la base de la conexión con la mente. Es decir, hay como si estuviéramos todo el rato tratando de ecualizar, balancear esa conexión de arriba abajo y de abajo arriba. Si yo aflojo la postura es porque mi mente empieza a divagar, entonces pierdo la atención al cuerpo. Si yo pongo demasiada tensión en mi cuerpo es que estoy exigiéndome estar perfecto, no me está saliendo bien. Entonces, claro, es un desafío de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente que desde mi punto de vista es el desarrollo de la conciencia que ahora podemos empezar a hacer o nos tocaría hacer en este momento y ofrecer a toda la sociedad posibles recursos, porque hacen falta recursos que tenemos todos. Los tenemos, los llevamos con nosotros, pero como tú acabas de decir, no nos hemos dado cuenta, no nos han educado en que tenemos estos recursos. Fíjate, es que son tan sencillos como respirar. O sea, pero respirar, ¿pero para qué respirar? Si yo respiro desde que, bueno, pues la postura, respirar, la sensación de tus apoyos de los pies, la modulación de la voz. Ahí estamos llenos, somos un recurso entero para estar presentes, ¿no? Pero no nos han educado en esto. Y la única educación que yo creo que tenemos en este momento está muy restringida al ámbito terapéutico. Y pienso que estamos en un momento social donde hace falta también, digamos, abrir los recursos naturales que somos, que tenemos,
no solamente al ámbito terapéutico, que por supuesto es un lugar donde necesitamos de una forma fina, puntual, concreta, tener esa oportunidad, sino también a personas que están en la calle, a personas que están pasando malos momentos, a personas que nunca han oído hablar de estas cosas, ¿no? Ayudarles a que entiendan lo importante que es la conexión con su cuerpo. De ahí hemos sacado adelante Despierta para intentar llegar a esas personas. Pues ahí Es una, estamos, es una ahí de las estamos. cosas, aprovecho para Sí, decirlo. sí, 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 sí. Sí. Es que es Una cosa necesario. que te he escuchado antes, al oírte a ti, tu experiencia personal, y también cuando has hecho ese repaso, ¿no? Entre esas herramientas, las diferencias que hay terapéuticas, hacia dónde, esos diferentes caminos, o por lo menos el inicio de la toma de conciencia, el inicio del camino hacia la conciencia, que luego vamos incorporando y vamos abriendo muchas nuevas ventanas, los buscadores, vamos explorando y vamos llegando a muchos sitios. Pero te voy a hacer una pregunta, es decir, hablando de esto, de que cada persona tiene, que esto antes tampoco se mencionaba, tipos de inteligencia diferentes, ¿no? Hay personas, yo por ejemplo nunca me he Ujú. sentido, sí me siento kinestésica más sensitivamente, pero nunca me he sentido, o sea, me he sentido más mental que kinestésica. Y sin embargo hay otras Sí, personas, yo te veo a ti y digo, Dios, cómo te veo al expresarte, siento tus manos, digo, joder, cómo complementa la explicación con el gesto, qué bien lo hace, ¿sabes? Claro, pero las personas kinestésicas tenéis ese don que viene de serie, ¿no? Viene sí, ya, nacéis con esto, con este. sí, Entonces, entiendo eso, ¿no? Que un camino de conciencia desde el cuerpo es más para kinestésicos, es más para personas que tienen ese tipo de inteligencia, de conciencia. Me estoy refiriendo a que hay chiquillos en las clases y chiquillas que aprenden moviéndose y que si no, no claro, pueden estar concentrados sosteniendo en un aula una explicación. claro, O sea, tienes claro, que activar el cuerpo para entender la vida, el mundo y a ti claro. mismo, ¿no? Me encanta que hagas esta pregunta, me parece fundamental. Es que todos somos kinestésicos, es decir, Ajá. todos aprendemos, el aprendizaje, el desarrollo cognitivo viene desde el cuerpo. Es Ujú, decir, una persona se va a desarrollar mejor intelectualmente si utiliza su cuerpo, en la medida en que está más conectado con el cuerpo. Y su desarrollo cognitivo va a ser inferior, incluso su conexión emocional va a ser más difícil en la medida en que no esté conectado con el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que no, es que no hace falta ser bailarín, ni deportista, ni hacer yoga, ni hacer gimnasia, aunque pero sí hace falta utilizar el cuerpo como recurso para estar presente en la vida, ujú, diría. Es decir, como darme cuenta, sentir, pues, pues que estoy sentado, sentir mi respiración, sentir mi digestión, sentirme cansado. Esto es súper importante y es otro punto ciego enorme en la sociedad. Como tenemos una gran dificultad a respetar la experiencia del cansancio. Es una experiencia ujú. negada. Hay como un tabú al cansancio, ¿no? Yo puedo estar trabajando, pero no, es que tengo mucho que hacer. Como hay mucho analfabetismo, y es una palabra que es fuerte decirla, pero yo la comparto en mis grupos y Ujú, con mis alumnos, ¿no? El analfabetismo corporal nos lleva un poco a la anestesia emocional. En la medida que una persona entiende, o en la medida que vamos experimentando que cualquier emoción parte de una sensación corporal, empezamos a salir de ese sesgo cartesiano. Dejamos un poco a Descartes de lado y decimos, es verdad, si es que cuando yo me angustio noto una sensación como en el plexo, noto como algo, es decir, lo que yo etiqueto como angustia o como etiqueto como tensión, cuando voy a la terapia o cuando hablo con mi pareja, es una forma de traducir el idioma del cuerpo al lenguaje. ujú. Solo que nos hemos quedado anclados al lenguaje sin cuerpo. Y entonces yo creo que es el momento de ponerle cuerpo al lenguaje. Es decir, cuando tú me estás diciendo que te sientes muy tenso, muy angustiado, muy estresado, ¿cómo es esto en tu cuerpo? Empezar a hacernos este tipo de preguntas
que al principio pueden ser muy desconocidas, porque claro, el cuerpo está adormecido, pero está adormecido pues como si una persona está, pues yo qué sé, 2 semanas en la cama y te levantas. Es como que parece que no puedes andar, pero en cuando empiezas a andar dices, onda, me empiezo a sentir mejor rápidamente, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí de ir despertando, de expertándonos desde el cuerpo, que es muy importante, ¿no? Pues mira, justo esto de despierta que tenemos con X lo tenemos porque es una mezcla para nosotras de despertar, por un lado, la conciencia y de expandir. También en esto que estás tú hablando, ¿no? Expandir la experiencia desde el cuerpo, expandir también esta parte, ¿no? El cuerpo, que está tan encajonado generalmente. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta práctica y es, bicheando por tu web vi que tienes unas sesiones que tienen que ver con empezar, ¿no? Porque esto del despertar tiene mucho que ver con lo incipiente, con lo que comienza. Y entonces yo a ti Sí. te voy a preguntar qué tips, no sé, qué ideas le puedes brindar a los que nos ven y a las que nos ven de decir, bueno, mira, si no has tirado de este hilo del cuerpo, puedes empezar por aquí. O algo muy básico que puedas ofrecer así, un regalo que nos des. Vale. Pues Eso. mira, hay algo para mí hay una cosa muy importante que es aprender a despertar el cuerpo, ¿no? Ponerle más cuerpo a tu vida, es uno de los títulos que utilizo en mis clases. Ponle más cuerpo a tu vida, es el título que utilizo, ¿no? A los grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo está todo el día contigo, solo que tú no te das cuenta que está todo el día contigo. Entonces es buscar solamente, es un tema que tiene que ver con, no se trata de hacer cosas nuevas, porque todos estamos haciendo ya muchas cosas, las podemos hacer, por supuesto, y nos va a venir muy bien, pero no me gustaría dar tips y que alguien dijera, que va a ser lo más habitual, no tengo tiempo. Entonces no voy a ir por ahí en tu respuesta, no voy a ir por ahí en principio, ¿vale? Voy a tratar de responderte por un sitio donde la persona que escuche esto en realidad no va a poder decir no tengo tiempo, Ah, bien. ¿vale? Sí. Entonces, lo que sí tienes es atención. Lo que necesitas es atención, no tiempo, ¿vale? Entonces, es sencillamente tomar decisiones para poner atención en ciertos momentos de lo que haces en cualquier momento de tu día a día. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, suena el despertador. Suena el despertador. Si tengo ocasión, algo que puedo hacer es tomarme un minuto para desperezar el cuerpo en la cama. Esto lo hacen todos los animales menos nosotros cuando vamos a trabajar, porque tenemos ya la prisa. ¿Qué pasa? Que en cuanto me levanto, suena el despertador, con prisa, que ya empieza la adrenalina, empiezas a prepararme para el estrés. ¿Qué hacemos al tomarnos un minuto? Y digo un minuto como puede ser 30 segundos o 2 minutos. O sea, no es una cuestión de un minuto, es un tiempito donde tú lo que hagas sea desperezar, es decir, estirar, abrir espacio a tu musculatura, a tu estructura, flexibilizarla, porque aunque dormimos y descansamos, cuando nos levantamos la musculatura está rígida. Al dormir se rigidifica la musculatura. Entonces, ablandarla permite que el sistema nervioso esté más preparado para el estrés que nos va a venir durante el día. Primer tip, estirarse, desperezarse y bostezar. Bostezar aposta. Fíjate qué cosa más difícil, ¿eh? Bostezar. ¿Bostezar por qué? Porque cuando bostezo lo que hago es una inhalación enorme de oso y puedo hacer una exhalación profunda. Es decir, como de pronto oxigeno, preparo el organismo para un día que necesita oxígeno, necesita vida, necesita respiración y preparo la respiración. Entonces, si además de eso me lo puedo permitir, ese es un tip un poco ya para más frikis, si puedes bostezar con ruido, mejor. Es decir, hacer un bostezo de oso, ¿sabes? O de osa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy preparando, bueno, esto es muy técnico, pero bueno, estoy preparando mejor todavía el organismo. No me voy a meter en tecnicismos. Segundo tip, levantarte despacito, apoyar los pies en el suelo y sentir la temperatura del suelo y de los pies. Y una vez que sientas los pies y te sientes en la postura, esto lleva 10 segundos, ponerte muy despacito de pie y quedarte 10 segundos con los ojos cerrados sintiendo tu postura y tu equilibrio. ¿Qué hace esto? Que notes lo que llamamos técnicamente dentro del mundo terapéutico
y en otros ámbitos también, el arraigo. Es decir, que empiece el día no desde la mente, desde todo lo que tengo que hacer solo, sino también desde sentir el cuerpo, sentir el peso, sentir la huella en mis pies. Estoy tomando ¿Vale? nota. Toma nota porque es que es muy práctico y no requiere tiempo. ¿Cuál sería el siguiente tip? Ir hasta el baño, que es lo clásico para todos nosotros, sintiendo las pisadas. No hace falta que vayas despacio, pero tus pies están despiertos porque llevan dormidos y en la cama, entonces no tienen la sensibilidad enorme que tienen. Y vas a notar los pasos si te paras. Vas a notar los pasos hasta que llegues al baño. Abrir el grifo y notar el agua fría, notarla, decir, esto es agua fría. Por ejemplo, lavarte la cara y notar el agua fría. O ducharte con agua caliente, notar el agua caliente. Es decir, como no ir como una máquina y pasando por encima de todo lo que está pasando en tu cuerpo, que es fantástico, es placentero, es gustoso, es nutritivo para tu sistema nervioso y te ayuda a regularte. Y me voy a otro tip rápido, que sería desayunar. Es muy habitual, a mí me encanta, digamos, tomarme tiempo con estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque noto que me hace mucho bien. Entonces, si por ejemplo te tomaras un café, pues oler el café, saborear el café, notar el calor, es decir, es notar el cuerpo. Solamente con estos tips, que podría estar horas dándote tips, porque es sencillamente narrar la vida de una persona, pero desde las sensaciones corporales. Puedo ir en el metro, por ejemplo, puedo ir en el metro y puedo ir sintiendo como soltándome un poquito de la barra y tratar de ir haciendo un poquito de equilibrio. Por ejemplo, esto me va a poner en tierra todo el rato, ¿no? Me va a ayudar a estar en equilibrio. Todo esto ayuda muchísimo a un montón de funciones en nuestro sistema nervioso, ¿no? Respirar, por ejemplo, tomarte un ratito, aquí sí sería tomarte un ratito, pues 5 minutos para hacer varias respiraciones tranquilas, profundas, oler el aire fresco de la mañana. Tips, muchísimos. Nuestra vida puede ser un tip corporal entero, cada momento de nuestra vida. Cada momento, sentir tu postura, ver dónde están las emociones que estás sintiendo en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Pararte un momentito, un tip que creo que es muy necesario, ¿no? Tomarte un minutito al día, de vez en cuando cerrar los ojos y sentir el peso de tu postura, por ejemplo, ¿no? Sentir que pesa, que vas en el metro o vas en el autobús, sentada o sentado, que tu cuerpo pesa, ¿no? Hay una cosa que antes se me ha pasado decirte con la pregunta que me hiciste antes, que es que siempre hemos pensado, siempre nos han dicho que tenemos 5 sentidos, ¿no? Bueno, pues ahora, gracias también a todas las investigaciones de la neurociencia, resulta que lo que tenemos son 7 sentidos, no 5, ¿no? Y resulta que los más importantes para nuestra regulación emocional son los que no nos han enseñado, ¿no? Que son la interocepción y la propiocepción, ¿no? Y que tienen que ver con lo que estoy dando estos tips. Es decir, es toda esta capacidad de escuchar las sensaciones del cuerpo. Cuando una persona se va entrenando un poquito en sentir las sensaciones corporales, solamente eso permite que tu sistema nervioso esté mejor preparado para gestionar el estrés, para gestionar las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde luego eres un artesano de esto que manejas, de la atención, y te doy las gracias. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más, por no robarte más tiempo, pero vamos, me está encantando charlar contigo. Podría estar escuchándote mucho más rato. Y Pues a mí me pasa lo mismo. Estoy muy a gusto contigo, también te lo digo de verdad. Y lo que me sale decirte es como apoyar mucho la iniciativa que estáis haciendo, sinceramente. Me parece muy bonito que estéis haciendo una ONG con este tipo de proyectos, con ese tipo de herramientas y sobre todo visibilizar este tipo de recursos que, como digo, hasta ahora estaban un poco como, podríamos decir, como detrás de los despachos de los terapeutas o muy metidos en clases de yoga. Y yo creo que estamos en un momento de transformación
desafiante, pero al mismo tiempo muy creativo, ¿no? Y es momento también de ponernos a trabajar en esta creatividad, cómo ir en este mundo loco que tenemos más conectados, más presentes y hacer desde ahí lo que podamos, ¿no? Y para eso hace falta, pues, propuestas como la vuestra. Muchas gracias. Sí que es curioso esto, ¿verdad? Que la parte del mundo científico es la parte que está uniendo todo esto que es el saber ancestral de los Vedas, del yoga, de los chinos, de medicinas antiguas, de Todo, las, bueno, cosas todo. chamánicas, todo lo demás está como que la mano que está recogiendo eso y está haciendo un análisis diciendo, hey, que es verdad, que estos que dicen que funciona tienen razón, esto funciona, son precisamente Sí. neurocientíficos, ¿no? Claro, porque venimos de Descartes. Uh-huh. Entonces, de alguna forma Descartes ese modelo cartesiano, ese modelo mental, está poniéndose a favor del cuerpo gracias a la ciencia ahora. Es Bueno, una oportunidad. nosotros estamos ahora, aprovecho y lo cuento, ya que has hablado de esto, el proyecto Despierta COVID persistente que estamos desarrollando con pacientes que tienen cronificado el COVID y estamos precisamente atendiendo con sesiones terapéuticas de cuidado psicoemocional, sobre resiliencia, sobre gestión del dolor, desde terapias de tercera generación, que fundamentalmente es meditación, que ahora lo llaman mindfulness, que es meditación de Efectivamente, toda la vida, totalmente. mindfulness, Sí. y cosas, bueno, herramientas desde tapping, medicina tradicional china, bueno, llevando también un poco de lo que sería la autogestión del cuerpo, planteando a la gente que se empodere como plena autoridad sobre su cuerpo y su Eso es, enfermedad y su dolor y sus eso es. procesos, que tome conciencia de todo lo que hay ahí. Y entonces, bueno, estamos haciéndolo desde este sitio y en concreto también hemos conseguido que una universidad se implique en la investigación, que es la segunda fase de la investigación. La primera la hizo la Universidad Europea y ahora es la UDIMA, que van a hacer todo el tema de valoración científica de que en estos pacientes estas herramientas funcionan, Qué bien, consiguen una mejora existencial desde qué bien. la implementación de estos programas. Entonces, a mí me parece importante, por esto que tú dices, que es un momento en el que hay que ver, hay que hacer mucha red con mentes despiertas y gentes que quieran expandir esto y que llegue a las escuelas, que llegue a los centros de servicios sociales, a todo el mundo. Totalmente. Y también creo en lo que dices, como también de utilizar el modelo, lo que podríamos decir multidisciplinar, salirnos de esta hiperespecialización en la que hemos ido cayendo todos, ¿no? Por un modelo, pues, que tenemos, y empezar a trabajar más en red, trabajar más como colaborando desde distintos ámbitos del conocimiento científico, psicológico, ancestral, actual, como deshacer un poco estos modelos más, yo creo, más patriarcales, ¿no? Como que son muy estructurales, que afortunadamente se están empezando a venir abajo con todo esto, con todo lo que traen de crisis también y de miedo para todos, pero también como oportunidades y qué bien que las universidades estén ahora apoyando y interesándose en todo esto, qué gran oportunidad. Es importante. Pues Mucho. muchísimas gracias, Antonio, por tu entrega, por tu sabiduría compartida y por tu amor. Muchas gracias. Pues lo mismo, muchísimas gracias a ti, a vosotros y mucho ánimo con vuestro proyecto. Y también gracias a todos los que nos estáis viendo. Y ya sabéis que seguimos conversando con mentes despiertas y con ello abriendo más nuestras perspectivas. Gracias. Gracias a ti.